En Mercado Libre, todo lo que necesitas te llega en tan solo 24 horas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Espero que estés muy bien en tu hogar, con tu familia. Todos sean muy bienvenidos a una reunión más, a un estudio más. Mando muchos saludos a María Teresa Rivera, María también, a Gabriela Esther Bobbio Salazar, buenos días. Ariel Álvarez, buenos días. Mariana Peña, bienvenida. Jorge Bennett, buenos días. Y pues creo que ya se van conectando más, ¿verdad? Bueno, pues me da mucho gusto. Esta semana pues ha estado más intensa que otras. Estoy hablando de mi vida, pero bueno, con el gusto de poder estar nuevamente aquí. Buenos días a todos ahí, por estar mandando un saludo por ahí. Me da mucho gusto estar hoy nuevamente con ustedes para profundizar, para estudiar algo más de la palabra de Dios. La palabra es nuestra ancla. La palabra es lo más seguro, porque a través de la palabra tenemos las promesas y las verdades de Dios. La principal promesa de Dios es su amor, después su misericordia,
luego la redención mediante Cristo. En fin, hay infinidad de promesas, infinidad de poder también, por supuesto, porque es una palabra viva, es una palabra de gracia, es una palabra que transforma nuestras vidas. Es tan poderosa la palabra que entendemos que lo que hoy se ve fue creado de lo que no se veía por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra tiene poder para darnos vida, para darnos aliento, para darnos su bendición, pero lo más importante también, para transformar nuestra vida. Entonces, es por eso que es tan importante que tú y yo vivamos en la palabra. Tenemos que hacer una necesidad diaria, no iba a decir costumbre, pero no es costumbre, sino entender que es la necesidad, una de las necesidades más importantes que tenemos es vivir y alimentarnos de la palabra, vivir en la palabra, para que la palabra sea lumbrera a nuestro camino, sea senda derecha para nuestros pies, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es por eso que estudiamos la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y entra hasta nuestra alma, ¿verdad? Ok, bueno, pues vamos a comenzar esta mañana haciendo una oración en la cual le vamos a suplicar a Dios, a pedir a Dios que nos guíe y que Él sea el maestro, que Él sea el guía. El Señor es nuestro pastor, ¿verdad? Pero también es nuestro maestro, es nuestra guía. El Espíritu Santo es el que nos revela toda la verdad. Entonces, a Él le vamos a pedir que sea el que nos enseñe, el que nos guíe, el que nos convenza esta mañana con su palabra, ¿de acuerdo? Dios, Señor Padre Santo, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias por la vida que nos das. Gracias porque nos das a Cristo para tener vida abundante y tener vida eterna, que es en Cristo Jesús. Señor, y conforme a ese amor, conforme a tu gracia, que es el favor inmerecido que tenemos de parte de ti hacia nosotros, te pedimos, Padre, Señor, que esta mañana nos bendigas con este estudio de la palabra, Señor, que lo que hoy vamos a ver trascienda en nuestra vida, nos guíe, nos alumbre y sea una gran bendición el haber podido detenernos hoy a escuchar, a escudriñar, a profundizar en tu palabra, Señor. Pues guíanos, Dios, te suplicamos que tú seas el maestro, que tú seas el guía y la luz para este estudio y que esto que vamos a escuchar deje una gran bendición en nuestra vida y nos lleve y nos alumbre el entendimiento para seguir tus pasos, Dios, para tener confianza, para tener fe, para tener a partir del amor la obediencia necesaria para que tú nos bendigas, Dios. Señor, pues muchas gracias por este día, gracias por todos los que están conectados y los que se van a conectar, los que tal vez lo vean más tarde también. Señor, bendícenos a todos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno, pues nuevamente, todos sean muy bienvenidos, ¿ok? De acuerdo, entonces, esta mañana quisiera profundizar en un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿sí? Esta mañana, bueno, a lo largo de estas 2 semanas, vamos a estar hablando de un ejemplo, de una metáfora, de una figura, ¿verdad?, que el Señor utiliza. Acuérdate que el Señor Jesucristo y en sí toda la palabra en la antigüedad siempre nos habló a través de alguna metáfora, nos habló a través de alguna enseñanza figurativa. Esa es la forma. Se llama alegoría. ¿Qué es una alegoría? La alegoría es la forma a través de la cual, echando mano de una figura, ¿sí?, nos transmite una enseñanza, una figura, por decirlo así, una figura cotidiana, una experiencia diaria, nos transmite una gran enseñanza espiritual y eterna, ¿sí? Y creo que Dios es maestro por excelencia. Y yo comparto y de verdad disfruto tanto cuando voy comprendiendo alguna figura, alguna alegoría, alguna parábola, algún mensaje que Dios tuvo el amor, el cuidado de transmitirlo a través de esa manera, a través de como una especie de cuento, que no es un cuento, por supuesto que no, pero sí es una
una historia que tal vez es real o es real, ¿sí? Es de la cotidianidad, pero que lo más importante es entender la trascendencia y la enseñanza eterna y espiritual para nuestras vidas. Todo el tiempo el Señor Jesucristo nos habló así de esa manera, ¿verdad? A través de parábolas, a través de alegorías. Ok, bueno, pues esta mañana entonces, y van a ser 2 domingos, vamos a hablar acerca de la vid y vamos a hablar de un huerto que está sembrada de muchas vides. ¿Qué es la vid? Pues la vid es la planta que produce la uva, ¿verdad? A ese lugar en donde se plantan muchas vides, ¿verdad? O plantas de vid, se les llama viña, ¿de acuerdo? Y aparte, bueno, el fruto final es una uva que en general es roja, ¿verdad? La mayoría de las uvas del Mediterráneo son de color rojo. Hay unas que son de color verde, ¿verdad? En general, el que se usaba en la antigüedad para hacer el vino era la uva de cáscara roja, ¿verdad? Entonces era muy singular ver cómo era un proceso de maduración, de crecimiento de la pequeña uvita de color verde hasta que tomaba un color rojo escarlata, ¿verdad? O rojo tinto, por decirlo así. Y era el momento en que entonces estaba lista ya la cosecha y se podían cortar las uvas y comer del fruto de la vid, ¿de acuerdo? Ok, entonces estas 2 semanas vamos a estar analizando 2 pasajes fantásticos, así increíbles. Uno está en el Antiguo Testamento y otro está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y vamos a comenzar hoy con el que está en el Antiguo Testamento. Uno es una historia de un ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Y el otro es el ejemplo, deja puntualizarlo así. El estudio de hoy o la prédica de hoy sería poder analizar el ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Sería hoy. Y el siguiente domingo será el ejemplo de lo que sí se tiene que hacer. Uno está, el de hoy, en el Antiguo Testamento y en la siguiente semana lo que vamos a estudiar está en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a empezar entonces con la parábola, la figura, esta enseñanza que está en el Antiguo Testamento. Entonces, te voy a pedir por favor que abras tu Biblia y ahí nos vamos a quedar un rato, ¿sí? En Isaías 5, del 1 al 7. Eso es lo que hoy vamos a estudiar, ¿sí? Isaías 5, del 1 al 7. Y se titula Parábola de la viña, ¿verdad? Esta alegoría, se llama Parábola de la viña, ¿ok? Bien, vamos a, entonces, voy a dar minutos, ¿me regalas agua, hija? Voy a dar mi tiempo, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros vayamos buscando el pasaje, vayamos leyendo juntos y entonces vayamos comprendiendo de qué se trata esta mañana este mensaje, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Yo ya lo tengo transcrito, es palabra de Dios, fiel, fidedigna, ¿verdad? Sin error, ¿de acuerdo? Vamos entonces a comenzar con la parábola de la viña. Y dice así: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será ahollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella.
Ciertamente la viña de Dios de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Increíble, palabra de Dios. Es fantástico poder recordar su palabra. Muy bien, bueno, pues como te dije hoy, comenzando, este es el ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Este es el ejemplo de una situación muy triste, ¿sí? Primero que nada, ¿de quién estamos hablando? Vamos a comenzar por ahí, ¿verdad? Bueno, pues estamos hablando nada más y nada menos que de Israel, el pueblo elegido, el pueblo amado, el pueblo que no tenía ninguna característica especial para poder ser un pueblo particularmente sobresaliente, ¿verdad? No tenía ninguna peculiaridad o particularidad. Simplemente Dios había amado a una persona que había creído en él, ¿sí? Este hombre se llamaba Abraham. Abraham, siendo un gentil, habiendo nacido en la tierra de Ur de los Caldeos, esto muy cerquita de entre los ríos Tigris y el río Éufrates, es decir, era un hombre pagano, ¿verdad? De origen pagano. Él tiene un llamado de Dios, de parte de Dios, y este hombre escucha atentamente la voz de Dios y decide avanzar de acuerdo a ese llamado. Y es tan fiel en, primero que nada, creer las palabras que Dios le está diciendo y después actuar en consecuencia de acuerdo a la fe que se había sembrado en su corazón. Es tan grande esta decisión que él toma que es por eso que es llamado el amigo de Dios. Fíjate, qué belleza, ¿no? Cuando tú y yo creemos, cuando tú y yo escuchamos la palabra, cuando tú y yo somos movidos por esa verdad, nos convertimos en amigos de Dios. Y fue tal la amistad de Dios con Abraham que él es considerado el padre de la fe, ¿sí? Él es el que primero creyó y creyó una voz solamente. Acuérdate que a Dios nadie le ha visto, ¿sí? Sino el Hijo del Padre es quien nos lo ha revelado. Ellos solamente escuchaban una voz. No sabría decirte si es en sueños o de manera audible. Lo cierto es que escuchaban la voz de Dios. Y a partir de eso, ellos creyeron. Y a partir de creer, obedecieron. ¿Qué significa esto? Se movieron de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Ok, entonces, a partir de esto, Dios juró a Abraham que de su descendencia, de su linaje, nacería una gran nación, la cual sería elegida de parte de Dios para bendecirla, para prosperarla, para multiplicarla y darle todas las bendiciones, pero principalmente una muy especial. De su linaje y de su descendencia nacería el que sería nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Nacería el Mesías. Esa era la promesa más fantástica. Claro que iba a haber prosperidad, por supuesto que se iba a multiplicar, por supuesto que iba a hacerse de muchas, digamos, riquezas, especialmente de ganado, de siervos, de esclavos, de infinidad de ganados, pero la más grande riqueza era la riqueza espiritual, la riqueza de la promesa, la riqueza de la bendición que Dios le estaba prometiendo que le daría a Abraham por haberle creído, ¿sí? Siempre el creer nos trae grandes bendiciones. Siempre el creer dejará fruto abundante en nuestra vida y después de creer, obedecer en consecuencia de acuerdo a lo que hemos creído, porque en Dios, en Él es sí y en Él es amén. ¿Correcto? Ok, amigos, bueno, pues entonces vamos entendiendo, ¿verdad? Cuando hablamos de la parábola de la viña, estamos hablando nada más y nada menos que del pueblo de Israel, ¿sí? Y para que tú y yo estemos seguros de que no nos estamos equivocando en la interpretación de esta parábola, vamos a leer también esta mañana el Salmo 80 del 8 al 9, ¿sí? Voy a ir despacio, busca por favor tu versículo. Salmo 80 del 8 al 9, ¿sí?
Ok. Dice así el Salmo 80 del 8 al 9. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. ¿Verdad? ¿Quién fue traído de Egipto? Pues el pueblo de Israel, que no nos quede la menor duda. Echaste a las naciones y la plantaste. ¿Qué significa esto de echaste a las naciones? Bueno, que todos los moradores de la tierra de Canaán fueron desarraigados. ¿Para qué? Para que entonces Israel fuese plantado y echase raíces. Y hasta el día de hoy ahí está. ¿Sí? Es la planta que Dios eligió, es decir, la higuera, la vid que Dios eligió y que plantó en la tierra de Canaán para que echara raíces. Y hasta el día de hoy ahí está. Gracias a Dios, ¿verdad? Muy bien. Vamos a leer otro versículo que también nos confirma de esta interpretación. Acuérdate que, ¿por qué me encanta la Biblia? Porque la Biblia se explica a sí misma. No hay duda, no hay motivo de equivocación. La Biblia nos explica todas las cosas. Entonces, esta mañana también vamos a leer Jeremías 2:21. ¿Ok? Jeremías 2:21. Damos tantito de tiempo. ¿Sí? No llevamos tanta... Bueno, sí llevamos prisa, pero no tanta. Vamos a dar el tiempo necesario para que cada uno de nosotros estemos leyendo juntos lo que dice la palabra. ¿Ok? Jeremías 2:21. Muy bien. Dice así, Jeremías 2:21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Bueno, aquí es donde empieza un poco esta historia triste, ¿verdad? Y vamos a entender por qué. Porque finalmente no era el plan de Dios, te lo aseguro, ¿eh? La voluntad de Dios no es que esta vid que era elegida, especial, así, el mejor, vamos a decirlo así, piecito, ¿verdad? Que es la pequeña plantita que se siembra para que sea algo precioso. Desafortunadamente, Israel no dio todo el fruto, no dio el fruto que Dios esperaba. Y entonces se volvió un sarmiento de vida extraña. Sí, qué triste, ¿no? Dios invirtió todo. Vamos entendiendo, ¿verdad? Ya quedó claro. No cabe duda. La vid, en este pasaje, simboliza de manera clara, de manera perfecta, al pueblo de Israel. Pero aparte de simbolizar al pueblo de Israel, Dios empieza a revelarnos los anhelos profundos, los anhelos de amor, los anhelos de bendición, los anhelos de misericordia, de riqueza espiritual que Dios tenía para el pueblo de Israel. Desafortunadamente Israel se desvió de sus caminos. Desafortunadamente Israel no comprendió que para estar en comunión con Dios se necesita ser santo, ¿verdad? Y esta santidad ni la tienes tú ni la tengo yo. Esta santidad es el resultado de una comunión profunda, de una vida a través de la cual nos damos cuenta que necesitamos estar con Dios. Lo más grande que le podemos decir a Dios es decirle: Señor Dios mío, Padre mío, ¿cómo te necesito? De verdad te necesito. Necesito que tú sigas transformando mi vida. Necesito que tú me ayudes a resolver mis problemas. Necesito que tú me llenes de tu amor para amar. Necesito que tú me llenes de misericordia para tener misericordia de los que me rodean. Te necesito tanto, Señor. Eso es lo más grande que podemos decirle a Dios. Desafortunadamente Israel no comprendió del todo esta necesidad espiritual. Te necesito, Dios. Porque a partir de esa necesidad es como Dios derrama bendiciones desde el cielo. Y esas bendiciones son inagotables. Y esas bendiciones comienzan con su amor, con su piedad, con su misericordia. En una palabra, estamos hablando del corazón de Cristo por completo. ¿Ok? Bien, desafortunadamente, insisto, como leímos, Israel no comprendió esta situación tan importante. Entonces, vamos a ir, como tú sabes, la forma en que a mí me encanta predicar la palabra es ir desmenuzando, ¿verdad? Ir entendiendo lo que significa verso, o más bien porción por porción,
de un pasaje o de un verso, ¿de acuerdo? Entonces, primero que nada, esta parábola de la viña, vamos a irlo analizando, está expresada como un cántico. Vamos entendiendo primero eso. Este cántico es el cántico del profeta Isaías, ¿sí? Fíjate, no solamente, o sea, Dios es tan poético, Dios es tan expresivo en su amor, que aparte de revelar una verdad a través de una figura o una metáfora o esta parábola, también lo adereza, vamos a decirlo así. ¿Qué significa aderezar? Pues imagínate, esta profecía o esta parábola se cantaba, ¿sí? Como un canto doloroso, como un canto de lamentación, ¿sí? En el cual se hizo una especie de canción. Es por eso que comienza diciendo esto. Este es un cántico del profeta que va a exaltar lo que Dios ha hecho, pero también va a quebrantar el corazón por el resultado que se obtuvo, ¿sí? En su maravillosa bondad hacia el pueblo de Israel, eso es lo que él exalta cantando, pero también desafortunadamente describe el fracaso e ingratitud del pueblo de Israel hacia Dios, ¿sí? Es por eso que te dije que este es el ejemplo que no debemos seguir. Es un testimonio de los cuales son testimonios, es decir, de lo que no se debe de hacer, ¿ok? Bien, esta obra llevada a cabo lo describen perfectamente los primeros 2 versículos que contienen una breve pero un perfecto bosquejo de la historia de Israel, ¿sí? Es increíble cómo la historia de todo un pueblo, a través de esta explicación, esta figura, nos la dice de una manera perfecta. Vamos a ver otra vez. Dice, la ladera fértil, ¿sí? Así comienza esta parábola. La ladera fértil, ¿sí? Donde el pueblo de Israel fue sembrado. ¿Cuál es esta ladera fértil? Esta ladera fértil es Caná, la tierra de Caná. No sé si recuerdas que cuando Moisés, a través de la mano de Dios, es el instrumento por el cual Dios libera a los hijos de Israel de Egipto y precisamente los lleva a la tierra de Caná, manda a 2 espías, 2 de ellos, los más famosos, Caleb y Josué, ¿verdad? Eran 12, pero 2 en especial fueron los que creyeron y fueron valientes para arrebatar la promesa de Dios. Recuerdas que están ellos en el desierto y entonces Moisés manda que estos 2 espías, uno por cada tribu, vayan a reconocer la tierra de Canaán. Y el resultado de esta encomienda, de esta aventura, por decirlo así, es que regresan cargando unas uvas prácticamente del tamaño de una manzana. Es decir, era tierra, decían ellos, tierra que fluye leche y miel, tierra grandemente abundante en todos sus frutos, en todas las bendiciones, tierra buena, tierra próspera, tierra maravillosa. Y entonces como testimonio traen cargando, ¿verdad? Este racimo de uvas gigantescas entre varios de ellos, ¿verdad? Ahí se confirma nuevamente. Dios nuevamente les dice, miren, este fruto de la tierra es lo que simboliza el fruto espiritual que yo quiero para cada uno de ustedes como pueblo, como tribu, como familia, como persona, ¿sí? Esto es lo que significa. Pero desafortunadamente, de esos 2 espías, solamente 2 son los que creen que ellos pueden obtener la bendición de Dios. Los otros 10 se escandalizan. A los otros 10 les da miedo. Les dicen, no, esta tierra verdaderamente sí es abundante, pero en ella habitan gigantes. Y nosotros éramos como pequeños insectos delante de ellos, ¿verdad? Y ellos se echan hacia atrás en un sentido. Ellos tienen miedo, su angustia, su falta de fe, mejor dicho, es lo que no les permite ser parte de la bendición de ver la tierra prometida. De toda esa generación, solamente fueron 2 personajes que ya he mencionado, Josué
y Caleb, toda esa generación, incluyendo hasta Moisés, no pudieron y no tuvieron el privilegio de ver esa tierra fructífera, abundante, la tierra de Canaán. No tuvieron esa fortuna, no tuvieron esa dicha. ¿Por qué? Porque desobedecieron, porque no creyeron, porque no se llenaron de valor y del arrojo, de la valentía que el Espíritu Santo nos da para conquistar todas las bendiciones que Él tiene para nuestra vida. Entonces es por eso que así lo describe. Dice aquí, la ladera fértil, entonces entendemos, es la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Pero luego también esta parábola de la viña nos dice que está plantada de vides escogidas. Se explica por sí mismo, ¿verdad? La vid escogida es el pueblo escogido, es decir, el pueblo de Israel. Eso significa, eso simboliza el pueblo elegido, el pueblo amado que fue sembrado en una ladera fértil, que es la tierra de Canaán. ¿Ok? Bien. También continuemos. Dice que en todo lo que él había hecho para esta viña, es que también había despedregado, ¿sí? Esto es un proceso, es algo fantástico, la tierra, o el campo, se dice así técnicamente, está en breña. ¿Qué significa esto? Que está lleno de pedregales, está lleno de raíces silvestres, está lleno de hierba, no está trazada, no hay canales que la van a irrigar, es decir, está, vamos a decirlo así, silvestre, en bruto. Eso significa tierra en breña. Y lo más hermoso de esta figura, de esta parábola, es que Dios se puso a despedregarla. Esto es increíble. A quitar todas las cosas que podrían estorbar, que podrían entorpecer, ¿sí? Para que la tierra no diese fruto, para que la tierra no diese una buena cosecha. Entonces, ¿qué significa espiritualmente esto? Acuérdate que siempre es la literalidad, pero tenemos que entender la aplicación espiritual para nuestra vida, ¿sí? Bien, entonces, esta situación de haber despedregado significa que en el caso de Israel fueron quitados no solamente los pueblos que habitaban esa tierra, también fue quitado todos los ídolos abominables, todas las costumbres, todas las cosas aberrables que, es más, ni siquiera me atrevo a mencionar porque eran verdaderamente cosas horribles, destructivas, inmorales, que fueron quitadas a partir de que Dios juzgó esa tierra y entonces despedregó. Era una buena tierra, pero tenía que ser despedregada. Significa, tenía que quitarse los ídolos que esos pueblos adoraban. ¿Por qué? Porque esos ídolos eran precisamente la causa de la desgracia y la causa del juicio por el cual Dios había decidido desarraigar esas naciones para sembrar la buena viña, para sembrar a Israel en la tierra de Canaán. En nuestro caso, esta aplicación sería que Dios quiere seguir transformando nuestra vida. Fíjate, tal vez tú y yo hemos entendido perfectamente que un ídolo no es nada, ¿verdad? Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca, no hablan, como que eso nos queda perfectamente claro, ¿no? O sea, no hay que discutir nada. Un ídolo no es nada en el mundo. Pero tal vez tengamos muy serios problemas en los ídolos, vamos a decirlo así, virtuales, en los ídolos no materiales que a veces adoramos. ¿De qué estoy hablando? Te lo voy a decir de manera muy clara. Tal vez un gran ídolo que tenemos, vamos a decir, pueden ser dos cosas. El ídolo puede ser nosotros mismos, o dicho de otra manera, el ídolo pueden ser nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, o a veces cosas a las cuales nos aferramos. Y esto, aunque de alguna manera no es una figura hecha de manos, sí es algo que se ha arraigado en nuestra vida y que desafortunadamente idolatramos. ¿Qué significa idolatrar? Una idea que si Dios dice una cosa contraria a lo que tú piensas, ciertamente el que está diciendo la verdad es Dios y todos nosotros somos mentirosos.
¿De acuerdo? Eso significa que si Dios nos dice que el camino es de frente y uno dice, no, yo quiero que el camino sea por la derecha, el camino de vida es el camino de Dios. El camino de vida es el camino el cual Dios traza para nosotros. Entonces, cuando tú y yo tratamos de desviarnos hacia otro camino, sin duda estamos idolatrando esa idea, esa obsesión, eso que queremos, ¿verdad? Que sin duda la hemos idolatrado esa idea, ¿sí? Ok, luego dice más adelante, había edificado en medio de ella una torre, dice esta parábola, la parábola de la viña. ¿Qué significa esta torre? Bueno, esta torre es nada más y nada menos que primero que nada el tabernáculo de Dios, ¿verdad? El lugar de adoración. Este lugar móvil, vamos a decirlo así, que acompañaba a Israel en su travesía, pero que finalmente cuando ya se establecieron en la tierra de Canaán, se determinó un lugar en el cual estaría este tabernáculo. Luego, David tiene el grandísimo anhelo de edificarle casa a Dios. Y Dios acepta después de aclararle algunos detalles a David y finalmente le dice, sí vamos a hacer templo, pero no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo Salomón. Y entonces Salomón levanta un templo de dimensiones preciosas, de características preciosas, de cedro, de oro, precioso el lugar, ¿verdad? De cantera labrada, así, de una cantera finísima, finísimamente labrada. Y entonces en ese lugar se levanta el templo de Jerusalén, en la tierra de Sión, para ser exactos, ¿verdad? Bueno, eso significa, había edificado en medio de ella una torre. Esa es la forma figurativa en esta parábola, la torre que Dios edifica en el viñedo, pero que espiritualmente para Israel significa el templo establecido por Dios en la tierra de Canaán. En este caso, en la región de Judá, específicamente en el monte Sión, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto para nosotros? Acuérdate que estamos haciendo las comparaciones, pero también aplicación para nuestra vida. Significa que el día que tú y yo aceptamos a Cristo, en nuestro corazón habita el Hijo del Altísimo. Que tú y yo, desde el día que volvimos a nacer, habita por la fe el Hijo de Dios en nuestros corazones. Y nos hemos convertido en pequeños tabernáculos. Nos hemos convertido en piedras vivas que conformamos una casa espiritual o edificio santo, que es la casa de Dios. Porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que habita por la fe en nuestros corazones. Si es que hemos vuelto a nacer, si es que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, si es que Él es el Señor y Rey y Salvador de nuestra vida, ¿sí? De nuestras almas. Entonces, ese templo es increíble. Nos hemos convertido, tú y yo, en piedras vivas, que somos pequeñas casas de Dios para hacer casa espiritual, para ser sacerdotes santos delante de Dios. Eso significa esto de haber edificado una torre, ¿verdad? El templo de Jerusalén, pero hoy, acuérdate, el día que Jesucristo estaba muriendo, el lugar, el velo, la cortina que existía entre el lugar santo y el lugar santísimo, se rasgó de arriba abajo, porque Cristo nos había ganado en ese momento con su preciosa sangre, a través de su sacrificio. Y entonces estaba abierto el camino para llegar hasta el Padre, para llegar a su presencia, para convertirnos en lo que nunca imaginamos, ser templo de Dios, ser piedras vivas, ser casa espiritual, ser morada del Eterno y del Santísimo, a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Qué cosa más fantástica, qué cosa más admirable, que esto que éramos o que somos se convirtiera en la casa de Dios, ¿verdad? Increíble. Ok, proseguimos con la explicación, ¿verdad?
excavado también en ella un lagar, ¿verdad? Un lagar. Bien. ¿Sabes? El lagar, vamos a entenderlo así, es lo que en México se le conoce como la noria, ¿no? O como la especie de pileta gigantesca donde se lleva agua, ¿sí? O donde se almacena o se recolecta el agua de la lluvia, ¿sí? Vamos a decirlo así, es el aljibe, la cisterna, la noria, se le puede decir de muchas maneras. En el caso de Israel se le dice es el lagar, ¿de acuerdo? Un lugar en el que se almacena el agua para que cuando hay sequía, entonces de ahí se tome toda el agua necesaria para que el viñedo, para que la vid, ¿sí?, esté siempre verde, siempre con provisión, aún en los momentos de sequía, ¿verdad? Esto yo lo podría entender que es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros no tenemos vida en nosotros mismos, espiritualmente hablando, estoy definiendo esto. Nosotros no tenemos vida espiritual, sin embargo el Espíritu Santo se convierte en el dador de vida espiritual para nosotros, ¿sí? Él es el lagar, es el aprovisionamiento de agua fresca, de agua viva, que nos sustenta para tener vida y para tener agua que satisfaga las necesidades del viñedo, ¿verdad? Entonces, esto espiritualmente significaba el altar del sacrificio. Es decir, para el caso de Israel, ya te expliqué el simbolismo espiritual, pero en el sentido literal para Israel era un altar de sacrificio. ¿Qué significa esto? Significa que para que ellos tuvieran una continua aceptación de parte de Dios, era indispensable, acuérdate que el tabernáculo se entraba por una puerta, es decir, estaba el tabernáculo y estaba un atrio, ¿verdad? Y había una sola puerta de entrada, la puerta del atrio. Cuando se cruzaba ese lugar, lo primero que se veía enfrente de ese lugar era un altar de bronce, era un altar de sacrificio, ¿sí?, en el cual era indispensable, había una fuente de bronce y también estaba este altar del sacrificio. ¿Qué significa esto? Que en el caso del pueblo de Israel era indispensable que todo el tiempo hubiese un sacrificio propiciatorio, ¿sí? Dicho más claro, se tenía que estar ofreciendo a una víctima inocente, un becerrito, un carnero, un borreguito, un macho cabrío, o inclusive, si la persona era muy pobre, con que llevara un palomino, ¿sí? Si es que no le alcanzaba para comprar, pues un becerrito que era lo más costoso en ese momento, ¿verdad? Y entonces el pueblo de Israel, y los sacerdotes también, por supuesto, para poder accesar al lugar santo, primero que nada, tenían que hacer un sacrificio que los hiciera aptos, que los hiciera aceptos, se dice así, que les permitiera, ya habiendo pagado su culpa por el pecado, poder entrar a un lugar santo, ¿sí? Bueno, en nuestro caso, el Espíritu Santo vive en nuestros corazones, es esa fuente de agua que salta para vida eterna, que sacia nuestra sed, pero también Jesucristo es el Cordero sin mancha, el Cordero inmolado, que fue sacrificado una sola vez por nosotros, como sacrificio y ofrenda de nuestros pecados, ¿de acuerdo? Entonces, esto significa este lagar en todos sus sentidos, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Dentro de todas las descripciones que nos va narrando la parábola de la viña, también hace una mención especial a que el dueño de la viña esperaba que diese uvas dulces, uvas rojas, carnosas, así preciosas, impresionantes, pero desafortunadamente dio uvas silvestres. A esas uvas silvestres tienen un nombre muy específico. Se les llama agrazones. Así se les dice, ¿eh? Estoy hablando en términos agrícolas, por decirlo así, o botánicos más bien, ¿verdad? Esas uvas silvestres se les llama
agrazones, ¿de acuerdo? Con Z. Muy bien. Bueno, ¿qué es un agrazón? Primero que nada, vamos a entender qué es esto, ¿verdad? De verdad, esto es algo fantástico. Es una uva que crece en el campo, ¿sí? Es una uva silvestre, es una uva no domesticada, esa es la palabra, ¿de acuerdo? No sé si sepas, te voy a poner un ejemplo rápido de nuestra realidad mesoamericana. A mí me sorprendió en una ocasión que fui al Museo de Antropología de la Ciudad de México. Que allí se tienen el espécimen original del maíz. Es algo impactante. El espécimen original del maíz en América era una especie, era como una especie de piña pequeña. O vamos a decirlo así, como una manzana llena de granitos, ¿verdad? ¿Sí? Pocos granos de maíz, pero de una forma más bien ovoide o redonda, ¿sí? Ese es el primer espécimen del maíz en Mesoamérica. Entonces dices, oye, espérame, pero entonces, ¿qué es lo que todos los días comemos? Estos maíces en forma cilíndrica, perdón, elotes, en forma cilíndrica, llenos de dientitos de maíz, ¿verdad? Sí, de una forma increíble, qué ricos son, ¿verdad? Dices, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, esa es la creación del hombre. O dicho de otra manera, es la domesticación del maíz silvestre, vamos a decirlo de esa manera, ¿sí? Bueno, pues las uvas, igual que el maíz, fueron domesticadas. ¡Wow! qué increíble, ¿verdad? Porque, digamos, la uva en su estado silvestre, llamado agrazón, tiene una característica, es algo fantástico. Sí tienen la forma, tal vez llegan a crecer a la mitad de lo que crece una uva, pero lo más increíble es que nunca maduran. Siempre se quedan pequeñas y siempre se quedan verdes. ¿Qué significa esto? Que a la hora que tú tomas esa uva silvestre y te la llevas a la boca y la pruebas, estás comiendo algo muy ácido. ¿Sí? Qué increíble, ¿no? Gracias a la intervención de la mano del hombre, ¿sí? Se logró perfeccionar ese fruto silvestre. Se logró perfeccionar, primero que nada, el tamaño. Se crecieron, hay unas uvas increíblemente grandes, ¿verdad? También se logró que gracias a la intervención del hombre se le diera el punto de maduración y los expertos dicen que cuando las uvas ya están rojas o cambian de color, del verde al rojo tinto, en ese momento ya se pueden cosechar, ¿sí? Eso es la intervención de la mano del hombre. Pero lo más especial es que estas uvas obtienen una gran cantidad de azúcares que le dan el característico sabor, olor, textura, a la cual, bueno, a quien no le gustan las uvas, yo creo que a todos, ¿verdad? Y ya no se diga cuando son uvas pasas, ¿verdad? Cuando la uva se seca, se convierte en pasa y entonces pues es deliciosa, ¿ok? Bueno, entonces las uvas silvestres, llamadas agrazones, nunca maduran, nunca dan fruto. Siempre, es decir, no son aptas como fruto, es lo que quise decir. No obtienen el color, pero sobre todo la madurez y la dulzura que tiene una uva. Bueno, habiendo explicado esto, ¿te puedes imaginar lo que esto espiritualmente simboliza? Hablemos primero de Israel y luego hablamos de ti, de mí. Hablando de Israel, esto significa que Dios, habiendo puesto tantos elementos, habiendo puesto tanto amor, tanto cuidado, tanta misericordia, tanta bondad, tanta paciencia con el pueblo de Israel y haberlo provisto de su presencia antes que nada, de haberlo provisto de la verdad, de haberlo provisto de las figuras que serían un modelo de la imagen real de las cosas celestiales. Lo más triste es que Dios, esperando que el pueblo de Israel diese fruto, dio
no dio fruto, dio frutos silvestres, agrios, ácidos, que no sirven, ¿sí? No sé si sabes que hay un tipo de manzana que incluso se pone peligro, tóxica, que la gente se la come y puede hasta morirse, ¿verdad? ¿Te imaginas? Y no estamos hablando de la manzana de Blancanieves, ¿verdad? Estamos hablando de manzanas silvestres. Esto pasa mucho en la naturaleza, ¿sí? Bueno, pues así exactamente. Dios, esperando que diera la mejor uva al pueblo de Israel, dio esta uva ácida, que no sirve para nada. ¿Qué significa esto? Bueno, el día en que Jesucristo más lloró en su corazón. Fíjate, quiero aclarar algo. Jesucristo lloró en 2 ocasiones. Es increíble. Nuestro Señor, Dios hecho carne y sangre, lloró en 2 ocasiones. Una de ellas fue delante de la tumba de uno de sus amigos más entrañables. Se llamaba Lázaro, su amigo. Y entonces, viendo el dolor de Marta y de María, viendo el dolor de todos quienes acompañaban a estas 2 hermanas y viendo a Lázaro sepultado, el Señor lloró delante de Lázaro para resucitarlo, ¿verdad? Gracias a Dios, bendito sea Dios. Pero también el día más especial, yo creo que donde lloró con más dolor su alma y su corazón, es cuando él venía descendiendo del Monte de los Olivos, entrando ya casi a Jerusalén, enfilándose a la puerta de las ovejas, porque él venía a ser como una oveja lista para el sacrificio. Y entonces, viendo desde lo alto la ciudad de Jerusalén, el Señor lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Ese es el lamento más grande por el no fruto que Israel dio, habiendo esperado al Mesías durante miles de años, desde que se le anunció a Abraham, ¿sí? Siendo el día, él mismo lo dijo: ¿cómo es posible que no entiendas que hoy es el día de tu visitación? ¿Cómo es posible que no entiendas que hoy es el día de tu salvación? Así dijo el Señor. Pero hoy están cerrados tus ojos delante de esta verdad. ¿Sí? Es increíble que ese día los corazones de los hijos de Israel no estaban listos, ni estaban preparados para recibir al Mesías, al Señor, Hijo de Dios y Salvador. ¿Sí? Ese fue el lamento más grande. ¿Sí? Bueno, pues vamos a la parte más importante. Ese fue en el caso de Israel. Pero ¿qué simboliza? Y este va a ser la columna de este estudio. ¿Qué simboliza esto? Simboliza que en el caso de Israel, esto fue un total fracaso. Todo este tiempo que Dios invirtió, que envió profetas, que les dio misericordia ilimitada, de manera general como nación, pero también de manera individual como personas, a cada uno de ellos, esperando el tiempo de su arrepentimiento, esperando el tiempo en el cual reconocieran su infinito amor, porque con amor eterno te he amado, dijo el Señor. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Esto había sido dicho para ellos siempre. Llegó la misericordia y lo más triste es que rechazaron la misericordia. Llegó la verdad y lo más triste es que cerraron sus ojos ante la verdad. Esto fue lo más lamentable. Pero lo que más debemos tener temor esta mañana, y que es la columna de este estudio, o el mensaje principal de este estudio, es que a nosotros se nos ha provisto de todas estas cosas. Si tú eres hijo de Dios, si tú has vuelto a nacer, si Cristo habita por la fe en tu corazón,
y has sido lleno del Espíritu Santo, entonces lo que Dios anhela para tu vida y para la mía es que tú y yo demos fruto abundante. Es que tú y yo demos ese fruto dulce, esa fruta carnosa, esa uva roja de sabor dulce y delicioso. Ese es el principal sentido de este mensaje. Dios no quiere que nuestras vidas se conviertan en un fracaso. Dios no quiere que nuestras vidas nunca den fruto. Dios anhela que tu vida y que la mía den mucho fruto, ¿sí? Es decir, vamos entendiendo, vamos redondeando. También tú y yo fuimos sacados de servidumbre, de una vida pasada rodeados de debilidad, heridos, con estigmas, con frustraciones, con cosas que quedaron nuestras almas lastimadas. Estas heridas se llaman heridas del alma, con insuficiencias, con escasez, en todos los sentidos. A veces limosneando amor, a veces limosneando aceptación, a veces teniendo que hacer cosas con tal de que alguien nos aceptara o que alguien nos amara. ¿Sabes? De todas estas cosas son de las que Dios nos vino a redimir. Son de las que Dios nos vino a limpiar. Son de las que Cristo vino a perdonar y a lavar con su preciosa sangre. Y hoy estamos plantados en una ladera fértil, como dice esta parábola. Esta ladera fértil fue el Monte Calvario. ¿Sí? Allí en ese lugar, por fe, vimos a Jesús y con su preciosa sangre nos limpió de todo pecado. Y si hoy estamos limpios delante de Él, Dios quiere que nuestras vidas sean abundantes. Dios quiere que el fruto sea un fruto espiritual, un fruto de vida, un fruto eterno, un fruto de Dios en nuestros corazones. Es decir, Dios nos regaló la salvación mediante Cristo. Esto se llama gracia y la obtuvimos a través de una forma especial que se llama la fe. Y como dice la palabra, el justo por su fe vivirá, pero si retrocediere, no agradará a mi alma. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que seguimos adelante para preservar nuestra alma, para preservar nuestra comunión con Jesucristo, para obtener toda la bendición que Dios diseñó y que nos fue dada en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Dios quiere que nuestras vidas den mucho fruto. Dios quiere que tengamos una vida abundante. La mano de Dios no se ha cortado para ya no bendecir. El corazón de Dios no se ha vuelto estrecho, no ha cambiado su actitud hacia ti y hacia mí. Dios quiere que sigamos dando frutos. ¿Qué hay que hacer? Si dices, oye, ¿por qué razón no estoy dando fruto? Oye, vamos a hacer un análisis. ¿Por qué no vemos cuáles son las piedras que tenemos que sacar de nuestra vida? ¿Por qué no descubrimos de manera honesta delante de Dios nuestros secretos? ¿Por qué no manifestamos delante de Dios nuestra necedad? ¿Por qué no le decimos a Dios, tal vez incluso, Dios, es que no estoy de acuerdo? Qué locura, ¿verdad? No estoy de acuerdo contigo, Dios, pero tú hazme entender. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro. Y fíjate nada más. Somos hijos de Dios y Dios invirtió mucho en la viña. Puso todos los elementos necesarios
para que esa viña diese fruto. Entonces, si tú dices, oye, no está habiendo fruto en mi vida, pongamos manos a la obra. Seamos honestos delante de Dios. ¿En qué me estoy deteniendo? ¿Qué estoy reteniendo en mi vida que está contaminando todo? Dice la palabra con otro ejemplo, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder la viña, porque la viña está en cierne. Eso es lo que tenemos que hacer, analizar nuestra vida, porque el resultado en el caso de esta parábola, en el caso de Israel, es que Dios esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres, uvas ácidas, que son incomibles. Había la apariencia del fruto deseado, en apariencia. Me falta también mencionar esto, ¿Sabías que esto es la religiosidad? Porque vamos, llegó el viñador y vio que había fruto. Esto es la religiosidad humana. Pero no eran los auténticos frutos de Dios, las auténticas uvas dulces. Esto es absolutamente inconsistente con el anhelo de Dios. Totalmente inadecuado. Haber hecho todo el esfuerzo, haber provisto todo lo necesario, todos los insumos, todos los implementos para que diese fruto y no hubo fruto. Es triste y lamentable. Pero vamos, lo hemos estado entendiendo, lo hemos estado explicando. Señor, ¿qué necesita mi vida? ¿Más humildad? ¿Para que yo dependa de ti? Seguramente. Señor, ¿qué necesita mi vida? ¿Ser más honesto? Decirte no solamente que soy enojón, es un ejemplo, que tal vez me enojo, no, decirle, Señor, quita tal vez la amargura de mi vida, Señor, para que yo deje de enojarme. ¿Qué necesita mi vida? A veces hay piedras que están de manera superficial y es fácil identificarlas, pero a veces hay piedras que están muy abajo y hay que cavar más profundo, hay que cavar más hondo. Eso significa, tenemos que hacer una confesión